Esta noche vamos a hablar de un enano famoso, quizá el más grande de cuanto se tenga memoria, con la excepción del tipo de Game of Thrones. Estoy hablando de Luis Antares, llamado Todo Coraje, famoso en las cortes españolas. Era, fíjese, un sujeto misterioso. Se ignora la fecha de su nacimiento. Algunos dicen que era hijo de un turco, otros que su madre fue una sulamita. Son embelecos para hacer más interesante la historia de este hombre. Antares era antes que nada un suplantador. ¿Qué quiere decir esto? Andaba por todas las cortes de Europa haciéndose pasar por el enano más famoso por ahí. ¿Entiende? Expliquemos esto. El tipo llegaba a un lugar y preguntaba: ¿qué enano es conocido aquí? No que viviera ahí, sino que no viviera en esa ciudad, pero que fuera conocido, pero conocido por el renombre, que tuviera una gran reputación. Y una vez que averiguaba eso, se hacía pasar por él. Dice: yo escuché hablar mucho del Por esos mundos. Bueno, yo soy el Por esos mundos. Acordémonos que estábamos en una época en la cual esto era sencillo, hacerse pasar por otro. Aquí en este tiempo que nos toca vivir, con la televisión, las revistas, qué sé yo, todos los artistas, los toreros y aún los peluqueros son reconocibles. Nadie puede ir a hacerse pasar, digamos, por Ricardo Darín. Y enseguida, bueno. Pero digamos que no solo para la gente famosa era complicado en aquel momento, puesto que no había otra entidad que la confesión. No había cédula de identidad, ni DNI, ninguna de esas cosas, ni fotografías, ni impresiones digitales, ni cosa que se pareciera. El caso es que Antares llegaba a una ciudad, averiguaba qué enano era famoso y decía: soy yo. Pero no lo hacía de un modo muy directo. Digamos, tomaba como propia la identidad del que quería suplantar y también era capaz de repetir las proezas, porque era especialista en repetir proezas ajenas. No eludía ningún riesgo. Por ejemplo, si se enteraba de que había un tipo que era famoso por ser malabarista, se adiestraba en el malabarismo. Si el otro era equilibrista, hacía equilibrio. Cuando aprendía todo, entonces recién irrumpía en la plaza, daba grandes voces o no decía nada, empezaba a ejercitarse y lograba que alguien dijera: ese debe ser fulano de tal, de que me han contado que es inimitable en el arte de colgarse de un trapecio. Y así usurpaba, suplantaba y obtenía ventaja, ¿no es cierto? Cuando lo veían decía: esto debe ser fulano de tal, el volatinero. Él no decía ni que sí ni que no, pero se limitaba a seguir ejerciendo su destreza y dejaba correr la voz hasta que se enteraban los más necesitados de entretenimiento, que suelen ser los poderosos. Y entonces los llamaban y ahí, bueno, iba a los palacios, a las cortes, los colmaban de atenciones, ganaba algún dinero, etcétera. Pero Antares, claro, no se quedaba mucho tiempo en ninguna parte. Más tarde o más temprano se aburría y se iba. En general, vivía bien, le gustaban mucho las mujeres, llegó a ser un maestro en las más diversas artes del entretenimiento, fue volatinero, saltimbanqui, contorsionista, equilibrista, funámbulo y también se manejaba con promesas. Averiguaba, por ejemplo, qué animales no había en la región y decía que él los adiestraba. Por ejemplo, ante la ausencia de rinocerontes, se proclamaba adiestrador de rinocerontes. Es peligroso esto, porque nunca falta alguien que tenga por ahí escondido un rinoceronte y no se haga quedar mal. Era también prestímano, actor, gimnasta, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas era valiente, porque tomaba riesgos de toda clase y por eso le llamaban Todo Coraje. Le llamaban los pocos que sabían que era él. Bien. Un día entró a Madrid, pero llegó como un desconocido.
adivinó que en Madrid la fama era un artículo demasiado codiciado y entonces se hizo el otario y se puso a esperar. Mientras tanto, buscó el amor efímero de una prostituta, pero sucedió que se encontró con una prostituta llamada, disculpen ustedes, la Margaritona. Sí. Es un buen nombre para una señora que atiende señores. Sí. Y encontró el goce fugaz, pero también el amor. Quiero decir, Antares se enamoró de la Margaritona y la Margaritona se enamoró de él. Fueron muy felices. Durante un cierto tiempo Antares no suplantó a nadie, no se hizo pasar por nadie, no abusó de la credulidad de los cortesanos. Parecía que se había olvidado de su profesión. Pero un día llegaron a Madrid noticias de otro enano, de nombre Antonio Polonesio. Llegaron las noticias. La gente se hablaban del Polonesio y de la hazaña que era capaz de hacer cada vez que se lo proponía. Ahora les voy a contar a ustedes cuál era esa hazaña. El Polonesio tenía la siguiente habilidad. Allí donde se celebraba una corrida de toros, el tipo se hacía enterrar en la arena y permanecía bajo tierra hasta tanto terminase la fiesta. Terminada la corrida, se hacía desenterrar, lo sacaban al Polonesio y el Polonesio no solo salía vivito y coleando, sino que además era capaz de contar con lujo de detalles todo lo que había sucedido durante la fiesta e incluso responder cualquier clase de pregunta. Antares se enteró y le empezó a picar aquella obsesión que tenía él por reemplazar a los que parecían irreemplazables. Y dijo, qué buena ocasión para hacerme pasar por el Polonesio. Un día desapareció. La Margaritona preguntó por él, Antares no estaba, hasta que un día alguien anunció que había una corrida de toros y que Antonio Polonesio iba a ser enterrado en la arena. Y allí iba a permanecer todo el tiempo que durase la corrida. Se hizo la corrida, lo enterraron primero al tipo. Terminó la corrida y al final lo desenterraron. Era Antares. Pero cuando lo desenterraron vieron que había tomado un color azul, espantoso, y vieron también que estaba más muerto que una rata. Se murió Antares, no era el Polonesio, era Antares muerto. ¿Para qué le voy a contar la tristeza de la Margaritona, que se estaba preguntando dónde andaría su Antares? Bueno, ahí estaba, enterrado en la arena. Bueno, ella lo volvió a enterrar, lo lloró y no compartió con nadie su dolor. Porque todo el mundo creía que el que había muerto era el Polonesio, y de Antares en Madrid nadie tenía mayor noticia. Pasó el tiempo y se presentó en casa de la Margaritona otro enano. Este enano era hijo de portugués, se llamaba João Mascareñas, tenía ojos como faroles y también tenía una habilidad, ¿no? Su habilidad era plantarse en una plaza, beber agua, dicen que era capaz de beber hasta 300 tazas, y luego exigía que le pidiesen que echara por la boca cualquier cosa, y accediendo a pedidos del público, empezaba a echar vino, agua de olor, fruta, bolitas, pañuelos, sonajeros, lo que le pidieran. Un asco verdaderamente. Pero bueno, aquello le gustaba a la gente, les gustaba ver señores que tiraban por la boca aquello que se les solicitaba. Parece que su arte era tan asombroso que 2 veces fue indagado por la Inquisición para ver cómo hacía aquello, ¿no? Pero acabó por descubrirse que todo lo hacía por medios naturales, es decir, que no tenía pactos con el demonio, al menos no en lo que se refiere a echar cosas por la boca. Felipe IV se lo llevó a su corte, estuvo hasta que se fue. Ávido también él, Mascareños, de cortesanas, y ahí, en esa avidez de amor efímero, conoció a quién, a la Margaritona. Sucedía algo más con este João Mascareñas. Él andaba en busca de un amigo. Andaba preguntando por un amigo del que nadie tenía noticias.
cuando se encontró con la Margaritona, le habló de este amigo. Y la Margaritona le habló de su amante muerto, y resultó ser que eran la misma persona. Y de allí le quedó a la Margaritona una especie de cariño por los enanos, y casi todos los que venían a Madrid contaba con el aprecio de esta mujer, que fue para ellos madre, hermana, confidente y amante. Allí, a esas tertulias de enanos, donde estaba Joao y otros, un día acudió un pintor de la corte. Y ese pintor era Diego Velázquez. Y ustedes han conocido algunos de los enanos que iban a la casa de la Margaritona, pintados en esos crudelísimos cuadros de Velázquez. Allí conversaban, se entretenían en aquel abecedario de colores, en el que se decía que cada color tenía su simbolismo. Algunos simbolismos son obvios y conocidos. Donde uno quería pintar la esperanza, la pintaba de verde, y la caridad la expresaba amarilla, y qué sé yo. Hablaban de espejos, como especie de Borges adelantados. Hablaban de aquel espejo hechizado que parece que había en la corte de Felipe IV, que fue descubierto por João Mascareñas, que dice que un día se miró en él y vio que en aquel espejo había algo malo. Ajá. El propio Velázquez arrancó el espejo y lo tiró al río. Velázquez aprendió muchas cosas del mundo de los enanos en aquellas tertulias de la Margaritona, y luego convirtió esto en arte mayor. Y aquí termina la pequeñísima historia de Antares, el suplantador, y de João Mascareñas, el hombre que era capaz de arrojar cualquier cosa por la boca. Si bien se mira, el volatinero, el saltimbanqui, el hombre que bebe 300 tazas de agua, son artistas menores, pero siempre hay en el artista menor la capacidad de estimular al artista mayor. Siempre hay en los compositores de coplas algo que inspira y que motiva a artistas superiores. Bueno, hemos hablado alguna vez aquí de un gran poeta argentino que recomendaba la lectura del alma que canta, y muchos de nuestros grandes poetas han dicho que quizá el mejor destino que puede tener una copla es que la gente consiga olvidar a su autor. Y aquí aparece también el gran artista que retrata y es estimulado por esas artes pequeñas y funambulescas que hemos glosado. Hemos ido a la discoteca y hemos contado esta enternecedora historia de amor al discotecario, sí, que, impresionado por el arte de Antares para hacerse pasar por otro, nos entregó este disco, que es una milonga que cantará Alberto Merlo y cuyo título es Lo que se preguntaban en las ciudades cada vez que aparecía Antares haciéndose pasar por otro. ¿Será él?